Bien amigos, estamos de vuelta, estamos con Andrea Pradilla, directora del punto focal del GRI, el Global Reporting Initiative para Colombia e Hispanoamérica. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito, por favor. ¿Qué es el Global Reporting Initiative? ¿Qué es un poco lo que están haciendo en esta parte de América? Cuéntame, por favor. El Global Reporting Initiative es una iniciativa a nivel internacional, una organización que ha sido el arquitecto y el pionero en entregarle el estándar a las empresas para elaborar sus memorias de sostenibilidad. Tú sabes, pues todas las empresas tienen hoy estados financieros. No te podrías imaginar una empresa sin estados financieros, ¿verdad? Eso no siempre fue así. Por muchísimos años fue una buena práctica tener estados financieros. Y en la crisis del 29, con la caída de la bolsa de Nueva York, se vuelve obligatoria la elaboración de memorias de financieras. Hoy sucede algo parecido con la información de sostenibilidad. Y por información de sostenibilidad hablamos de temas ambientales, sociales, económicos y de gobierno corporativo. Y la elaboración de esas memorias de sostenibilidad es aún una práctica pionera en el mundo que está ganando mucho terreno. Y nosotros le hemos entregado y somos los arquitectos del estándar más utilizado en el mundo para la elaboración de memorias de sostenibilidad. ¿Qué empresas son las que finalmente deciden? Porque, claro, entiendo que muchas, ¿no?, con el tema del cambio climático y qué sé yo, empezaron obviamente a hacerlo porque sentían que le podían dar un valor a su empresa, teniendo en cuenta que había gente que, por ejemplo, si las empresas eran públicas, por ahí decidían o no tomar una decisión de inversión si es que la empresa tenía o no altos niveles, por ejemplo, de sostenibilidad, manejar el tema del cambio climático con sus trabajadores, etcétera. ¿Cuáles son las empresas que asumen esto y cuáles no? De las 250 empresas más grandes del mundo, del G250, el 99% ya está entregando información no financiera a los mercados y de eso la gran mayoría lo hace con el estándar del GRI porque es muy importante poder comparar entre una empresa y otra. Ok. Esa tendencia de las más grandes se mantiene en todos los países. El Perú tiene en este momento cerca de 50 organizaciones ya entregando información no financiera de sostenibilidad a los mercados. Tienes tu razón, muy movido desde el inversionista y si lo miras en uno de los episodios más recientes, el caso de Volkswagen, los temas no financieros o los temas ambientales son los que en 2 días le costaron casi que el 50% del valor de su acción. Sí. Entonces, sin duda hay demandas de grupos de interés, de consumidores, en muchos casos de gobiernos que están institucionalizando el tema de presentación de memoria de sostenibilidad. Pero el inversionista es el gran nuevo actor que está demandando información muy entendido desde la percepción del riesgo no financiero, ¿verdad? Correcto. Esto cómo me impacta el riesgo no financiero a la inversión. ¿Cuáles son esos temas que ven en el Global Reporting Initiative, ¿no? En eso finalmente, ¿cuáles son los puntos que se ven? Porque yo me acuerdo, claro, incluso con el tema del cambio climático antes de la crisis, habían algunas empresas que incluso decían cuánto era su huella de carbono y ese tipo de cosas, pero imagino que esto es mucho más global, habla también del personal, no solamente obviamente del impacto en el carbono y qué sé yo. Tiene 2 componentes, lo que llamamos los contenidos básicos generales, que es la hoja de vida. ¿Quién es tu organización? ¿Qué haces tú? ¿Cómo tomas decisiones? ¿Quién se sienta en tu junta directiva? Hay unos temas de ética y de anticorrupción interesantes. ¿A quién le donas tu dinero en campañas políticas? Ese tipo de preguntas las hace el GRI. Y tiene unos contenidos ambientales, sociales y unas subcategorías. Por ejemplo, la categoría social tiene 4 subcategorías, incluye la parte laboral, la parte de comunidad, la parte de responsabilidad sobre producto o inocuidad y la parte de derechos humanos. La parte ambiental incluye temas de agua, de desechos, de manejo de residuos. Es un gran menú y al final del día lo que tiene que hacer la organización es sentarse a hablar con sus grupos de interés, con sus inversionistas, con sus empleados, con sus consumidores, con sus comunidades y encontrar un balance entre lo que yo quiero contarte y lo que tú necesitas saber de mí. Necesariamente la metodología y el estándar del GRI pone a la empresa a hablar con la comunidad en un escenario de generación de confianza, que es hoy quizá el activo más preciado de cualquier organización y del que más carecemos como sociedad. ¿Y cómo está avanzando eso aquí en esta parte del mundo? Imagino también, por ejemplo, has tocado, porque claro, cuando me hablas de comunidades, a mí inmediatamente me viene a la cabeza el tema de las mineras y el gran problema de los conflictos sociales que hay en nuestro país. Sin duda. ¿Cómo puede ayudar eso? Yo te quería preguntar, cuando me has tocado el tema de las campañas políticas, inmediatamente te quería preguntar, ¿cuáles son las empresas ¿cuáles son las empresas peruanas que han completado esa información? Tenemos una base de datos de las empresas y te invitaría a visitar nuestra página web www.globalreporting.org. Ahí encontrarás el GRI Disclosure Database. Ok. Y ahí puedes filtrar año de publicación, país de publicación y entras a mirar qué empresas están entregando información al mercado.
y entras a mirar cuáles de esas le están contando a sus grupos de interés este pedacito de las campañas políticas que está tomando muchísima relevancia acá y en el mundo. Entonces, estamos aplicando el mismo estándar para, no sé, empresas en Estados Unidos, en Europa. Aquí en el Perú hay algunas que te dicen, bueno, no aquí en el Perú, sino en la zona de Colombia, Hispanoamérica. O te dicen, bueno, oye, pues relaja un poquito el tema, estamos en Latinoamérica. Hay ese tema, no, yo creo que no debería ser así, debería ser el más alto estándar para todos. Ha sido un proceso y hay empresas en diferentes momentos. Tienes empresas que digamos, han vencido un poco los temores. Demandar la rendición de cuentas es más sencillo que rendirla, ¿verdad? Entonces es más fácil que yo le pida a la empresa que rinda cuentas a que uno se pregunte si su empresa rinde cuentas. Y ahí la pregunta cambia, porque los medios de comunicación también pueden rendir cuentas. La rendición de cuentas es de todo tipo de organización. Entonces lo que nosotros percibimos es que existen distintos estadios, por supuesto por las realidades regionales. Y sigue existiendo un temor del empresario a veces de entregar información por temas también de seguridad, y ese temor se encuentra en otros lugares, pero ese temor está cambiando. Estamos en un tema de una era de transparencia radical. Hoy es sin duda el día más transparente de tu vida y el día menos transparente de lo que te queda. ¿Pero qué? Por ejemplo, no sé, por seguridad, ¿qué? No sé. Tenemos un indicador en la guía que te pide a ti que cuentes la relación entre la persona que más gana en la organización y el promedio. Te podrás imaginar, ese es uno de los indicadores más complejos, no solo acá, sino en el mundo de reportar, porque definitivamente le pega el tema de igualdad y de equidad. Tal cual. Ahora, yo te quisiera preguntar, quizás es un poco tonta la pregunta, pero ¿qué ganan las empresas que hacen este tema? Es fantástico. Nosotros hemos medido dos tipos de beneficios para la empresa. Unos beneficios internos derivados de ahorros, de medición, de mejoras en la estrategia de gestión, porque al final del día lo que te permite la metodología es entender cuáles son tus riesgos no financieros. El mapa de incertidumbre para la empresa cambió. Riesgo climático antes quizá era una cosa externa de un departamento, y resulta que hoy la generación de valor de una empresa de energía depende del cambio climático. Entonces le permite abrir el horizonte frente al tipo de riesgo. Eso en cuanto al interno. En cuanto al externo, le permite mejorar su relación con grupos de interés, le permite generar confianza, le permite hacer un mejor manejo de externalidades, atraer más inversión, mejor inversión. Entonces, tiene beneficios internos y externos que hemos podido medir nosotros, y en toda la mitad está la atracción y retención del talento. Y es que hoy encuentras empresas manejadas por una generación a la que está llegando un talento cuya generación es totalmente distinta a la que hoy lo maneja. Entonces, tienes unas brechas intergeneracionales en la administración del talento en las empresas, y resulta que el profesional que se está graduando hoy en día, por supuesto que le interesa el salario, por supuesto que le interesa la estabilidad, pero no es lo único que le interesa. Le interesa que la empresa en la que trabaja tenga un impacto positivo en la sociedad y en el planeta. Y digamos que de esto existen muchísimos estudios de MBAs, de universidades en los Estados Unidos, de estudiantes que están dispuestos a sacrificar algo de su salario financiero si sienten que en la organización en la que trabajan se hacen las cosas bien, y que se van de organizaciones donde sienten que no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, el tema de atracción y retención del talento, que al final del día es el capital social de una empresa, es decir, a ti te cuesta hoy en día en promedio 3 meses reclutar un profesional. 3 meses más que entienda el trabajo que tiene que hacer. Y en promedio la tasa de retención de los más jóvenes se van en los siguientes 6 meses. Eso es muy costoso para una economía y para una empresa. Entonces, pero es parte también un poco de esta nueva generación, ¿no? Es decir, no quedarte en una empresa para siempre, sino también tiene que ver un poco, claro, dentro de ese grupo de empresas que cumple con estos estándares. Los trabajadores hoy por hoy se mueven, digamos, de manera muy dinámica, ¿no? No hay un tema como hace 40 años que yo entraba a una empresa y hasta que me jubilaba no me movía. Activo fijo de las empresas, es cierto. Definitivamente hay unos cambios generacionales, y lo que hemos nosotros podido comprobar que aquellas empresas que están más en sintonía con los temas de sostenibilidad logran entender mejor lo que estos millennials quieren y logran mantenerlos en las empresas por mucho más tiempo. Viene un tema de calidad vida-trabajo que es nuevo en estas generaciones. Digamos que el trabajo es un componente más de su vida, pero no es el fin de su vida. Entonces, la sostenibilidad le permite a la organización poder medir y poder conocer esos millennials mejor y empezar a enfocarlos mejor dentro del activo de la organización. Tener millennials en una empresa es de hecho una oportunidad maravillosa. Yo le digo siempre a los gerentes de las organizaciones, no olviden que ustedes los crearon.
Claro. Y ahí digamos que hay que asumir responsabilidad. Son una generación criada por los que hoy están gerenciando y hoy los empiezan a gerenciar y existen todo tipo de retos porque para la generación anterior quizá tener trabajo y que te dieran trabajo era algo por lo que tú estabas agradecido con la empresa. Sí. ¿Verdad? Claro. Y había que ser leal a la empresa. Esto ha cambiado. Hoy la empresa y el empleado son iguales. ¿Qué me das y qué te doy? Exactamente. Entonces la sostenibilidad ofrece la posibilidad de oír a los grupos de interés y que la visión no sea solo la del accionista. Hay que generar valor al accionista, pero hay que generar valor a los grupos de interés. Y dentro de los grupos de interés, la atracción y retención del talento es uno de los beneficios que hemos podido ver más tangibles de la medición de la gestión en sostenibilidad. Muchas veces cuando las empresas se meten en eso, lo primero que se les viene a la cabeza es caridad, ¿verdad? Y hago una obra de filantropía, etcétera, etcétera, y tal vez no le pongo mucha métrica. Pero desde el GRI creemos que lo que no se mide no se gestiona y lo que no se gestiona no se puede cambiar. Ok, por ahí viene un poco entonces, medir, porque Medir. claro, lo que me has planteado es un poco, Priorizar me y suena a medir. una consultoría de una empresa. Porque, No. Pero es que me da la impresión, porque estás analizando, prácticamente le vas a decir, oye, mira, con tu empresa está pasando esto, es decir, ¿cómo funciona? Ustedes No lo mandan hago un yo. formato. No lo hago yo, lo hace la empresa. Claro, lo hace la empresa, pero ustedes le mandan un formato, digamos, una guía. No, el estándar, es un bien público gratuito que puede utilizar cualquier organización, lo puede descargar cualquier organización. Tenemos cerca de 6.500 reportantes en el mundo, dentro de los que destaco empresas grandes. En el caso del Perú, por ejemplo, hay 21 pymes haciendo reportes de sostenibilidad. Tú bajas la metodología, haces tu reporte, hay medios de comunicación, BBC, The Guardian, entregan rendición de cuentas. Bancos centrales, el Banco Central de Holanda hace memoria de sostenibilidad, la ciudad de Ámsterdam, la ciudad de Atlanta. Es una metodología para rendir cuentas sobre cómo tú usas capital social, capital ambiental y qué le estás devolviendo tú a los contextos en los que estás operando. Entonces es 100% gratuita el estándar, cómo se desarrolla, y esto es importante decirlo. Esto no son preguntas que nos sacamos nosotros del sombrero. En el GRI se sientan todos los grupos de interés, se sientan empresas, ONGs, sindicatos, inversionistas, academia, y entre todos construyen el estándar. Entonces tú puedes tener la certeza de que todas las preguntas que están incluidas en el estándar del GRI son producto de un consenso que para algunos y especiamente en nuestra región puede ser eterno. Correcto. Pero claro, yo no te lo decía consultoría porque van a ir y le van a ofrecer un servicio, pero al mismo tiempo, claro, cuando voy a tener que llenar esa serie de preguntas, esas cosas que ustedes mandan, obviamente va a ser reconocer una empresa que por ahí le era ajena, ¿no? O sea, tanta información que ellos ni siquiera se fijaban. El tema de cuántos jóvenes trabajo, cómo me llevo con mis stakeholders, etcétera, etcétera. O sea, cosas que por ahí ni siquiera las visualizaban. O sea, que enhorabuena, ¿no? Es la empresa del siglo XXI. Y el escenario nos cambió a las empresas. El escenario, las expectativas de comportamiento responsable de las empresas cambiaron. Solamente te quiero, para terminar, Andrea, ¿cuántas empresas hay actualmente, si me repites, en esta zona de Hispanoamérica, Colombia, Hispanoamérica, y digamos cuáles las expectativas de crecimiento respecto a cuántas empresas más van a reportar? En este momento tenemos un total de 350 en los 5 países que te mencioné. ¿Me dijiste 5 aquí en Perú? 50, perdón, aquí en Perú. 50. Perú de las 5 países priorizados es el 5º en este momento, pero sabemos que va a aumentar poco a poco. Y en 5 años esperamos estar hablando de 4.000. Excelente, Andrea. Voy a checar cuáles son las empresas finalmente que han financiado. Perfecto. Ahora van a decir seguramente que aportaron, pero no me van a decir a quién. Gracias. Gracias a ti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?